Este hermoso valle, lleno de vegetación y áreas verdes, hace muchos años fue testigo del surgimiento de una gran cultura, la quechua. El valle, por su estratégica ubicación en medio de imponentes y míticos cerros enhiestos, fue habitado por pueblos pre-incas e incas. Pero, ¿por qué los antiguos pobladores del Cusco escogieron este valle para asentarse territorialmente? La respuesta es que todo este lugar era ideal porque tenía agua en todas las estaciones del año, y eso debido a que un importante río discurría tranquila y plácidamente a lo largo de todo el valle, bañando con sus cristalinas aguas el escenario natural del Cusco. Hasta no hace mucho, este río, al que nuestros antepasados lo conocieron como el Guatanay, discurría por todo el valle y servía de fuente de vida, distracción, desarrollo y recreación a los vecinos y pobladores de las localidades cercanas. Entonces, ¿qué pasó para que el impresionante río Guatanay, lleno de vida y pureza, se enfermara? La respuesta es el crecimiento urbano de la ciudad del Cusco, especialmente a mediados del siglo XX. La migración hacia la ciudad hizo que la población tuviera más necesidades de habitabilidad y, por supuesto, de adecuados sistemas de salubridad. Y ante la falta de una adecuada planificación de desarrollo urbanístico y carencia de conciencia medioambiental, se pensó en lo más simple: mirar al río Guatanay como aliado para que pudiera llevar todos los desechos de la ciudad y así solucionar el problema. Han pasado muchos años desde entonces y es ahora recién, en el siglo XXI, que nos damos cuenta del terrible daño que le hemos ocasionado a nuestro río. Y pese a ello, tampoco hacemos nada por remediar el problema. Actualmente, el Guatanay es un río altamente contaminado, cuyos parámetros de calidad se encuentran muy por debajo de los establecidos por el Ministerio de Salud y los organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Y de eso podemos fácilmente percatarnos, ya que todas las aguas servidas de la ciudad del Cusco son vertidas en este río y a sus afluentes sin ningún tipo de tratamiento previo. El río Guatanay nace de la unión de los ríos Sapi y Huancaro. Los niveles más altos de contaminación empiezan en esta zona. Aparte de que a este lugar las aguas ya llegan contaminadas, se agregan los desperdicios que arroja la gente en su recorrido. Esto debido a la cantidad de asentamientos humanos existentes en el lugar y que ven como único recurso y de lo más natural el deshacerse de sus desechos, arrojándolos al río. En la margen derecha e izquierda del río se desarrollan importantes actividades económicas. El terminal terrestre y el mercado de productores El Molino reciben diariamente un buen número de personas, exponiéndose de esta manera a los riesgos de la contaminación, que se acrecienta más en días soleados, produciendo olores insoportables, la proliferación de moscas y la presencia latente de virus y bacterias que afectan directamente a los trabajadores y vecinos de estas zonas. Toda esta zona es uno de los puntos más altos de contaminación y es sorprendente cómo los pobladores transitan indiferentes ante esta realidad, mientras los niños juegan alegremente, ajenos a los problemas que les puede acarrear el exponerse al estar en esta zona.
Aquí también se puede ver cómo los desagües se vierten al cauce del río, a vista y paciencia del público. Es normal, por otro lado, encontrar la presencia de animales que han hecho de este lugar su hábitat natural, sin que sus propietarios midan las consecuencias de estos actos. Este tubo de desagüe, de donde nunca deja de brotar agua verdosa y contaminada, son los residuos líquidos provenientes del Hospital de Salud, los que son vertidos, como vemos, directamente al cauce del río Guatanay, a la altura del Mercado Zonal El Molino 2. Este tubo de desagüe atraviesa longitudinalmente toda la ciudad del Cusco y contribuye gravemente a la degradación de la calidad de las aguas, y es una fuente muy peligrosa de contaminación. Los pobladores de la zona de San Jerónimo, otro de los lugares por donde atraviesa el río Guatanay, comparten sus actividades diarias con la presencia del río, y al parecer se han acostumbrado al problema, ya que se han adecuado a vivir en un foco de infección continua. Por ello, no es novedad verlos compartiendo sus actividades diarias con tanta naturalidad, ajenos a los problemas de contaminación. Incluso, animales domésticos, como ganado vacuno y ovino, pastan normalmente en las orillas del río, consumiendo el agua y los desechos sólidos y líquidos existentes en el lugar. Estos animales, luego de ser beneficiados, son consumidos en nuestras mesas. Sin embargo, los animales domésticos no son los únicos perjudicados con la contaminación. También lo son las aves, como las gaviotas y las garzas de patas y picos largos, quienes viven y se alimentan con desechos producidos por el hombre. El número de aves que hoy se aprecia en el Guatanay, a la altura de San Jerónimo, ha disminuido considerablemente, y las pocas que allí se pueden apreciar están contaminándose y muriendo de a poco, y es posible que de aquí a unos años ya no las veamos más surcando los aires. Otro componente que es un terrible contaminante del río Guatanay es la sangre de los animales beneficiados en el Camal de Caira. La cantidad de sangre que el Camal de Caira vierte en el río es un alto contaminante, ya que posee alto contenido de materia orgánica, coliformes fecales y totales. Además de sangre, se bota al río intestinos y restos sobrantes de los animales sacrificados, los cuales son luego recogidos por los perros de la zona, convirtiéndose así en agentes transmisores de enfermedades al entrar en contacto con humanos y sobre todo con niños. Sin embargo, la contaminación no solo es de los animales. En la zona de Angostura y Sailla, esta agua del Guatanay se destina a la agricultura, para el regadío de los terrenos de cultivo, lo cual es de por sí un foco infeccioso que puede traer consecuencias por la ingesta de estos productos agrícolas. Lo mismo sucede con todos los lugares por donde discurren las aguas del Guatanay. Hay que aumentar también el problema de la contaminación de productos químicos, como aceites, agroquímicos y detergentes. Estos últimos aportan un alto contenido de sales y elementos químicos dañinos para la salud. Estos productos químicos son visibles en la zona de Huambutío. Esta espuma que se aprecia no es más que la espuma producida por detergentes que provienen de los desagües del Cusco.
El problema se agrava aún más teniendo en consideración que todas estas aguas contaminadas del Guatanay son el principal aportante de la contaminación del río Vilcanota. Lo lamentable de todo este daño es que el río Vilcanota ya empezó a sufrir las consecuencias de este proceso contaminante. Por ello, en esta zona de unión con el Vilcanota ya se aprecia un inmenso botadero de basura, lleno de plásticos y desechos orgánicos, así como elementos químicos, como grasa de carros y otros que se aprecian cada vez más a las orillas del Vilcamayu. Los efectos que genera la contaminación ambiental del río Guatanay influyen en el deterioro del paisaje, restringiendo su uso recreacional y aumentando la pérdida de la biodiversidad, reduciendo las posibilidades a la actividad ecoturística. Las consecuencias de la contaminación del Guatanay generan pérdida de recursos naturales y paisajísticos, pérdida de la biodiversidad en zonas circundantes al río, deterioro de la calidad del paisaje ribereño, aumento de enfermedades infectocontagiosas y extinción de las especies ictiológicas en el curso del río. Las principales causas de la contaminación están dadas por el incumplimiento de normas ambientales de parte de las instituciones que tienen que velar por la salud pública. Está también la limitada difusión de las actuales normas vigentes de conservación medioambiental, además de la descarga ilegal de aguas servidas al río. El problema de la contaminación del río Guatanay es un problema que nos atañe a todos, varones y mujeres, niños, jóvenes y adultos, así como a todas las instituciones públicas y privadas. No importa el trabajo en que cada una de ellas se enmarca, es hora de hacer algo. Algunas instituciones ya iniciaron algunos trabajos de recuperación del río. Ese es un buen paso, pero no es suficiente. En ese contexto, se conforma la Comisión Ad Hoc de Descontaminación del río Guatanay, integrada por 8 instituciones, quienes coordinan para proponer alternativas técnicas y así reducir los niveles de contaminación. Asimismo, es importante que instituciones y empresas como los hospitales, los camales municipales y la Compañía Cervecera del Cusco inicien esfuerzos para lograr la reducción de los niveles de contaminación ambiental producidos por las aguas residuales. El propósito final es recuperar el río Guatanay y conseguir una mejora paisajística de toda la zona y que permita, además, reutilizar las aguas del Guatanay para el riego de las áreas verdes y los campos de cultivo. Es necesario cumplir con el Plan Maestro de Tratamiento de Aguas Servidas para el tratamiento efectivo de aguas residuales mediante la implementación de una planta moderna y efectiva, además del funcionamiento de los colectores en ambas márgenes del río Guatanay, así como colectores en las principales microcuencas aportantes del Guatanay, como los ríos Huancaro, Sapi, Tuyumayu, entre otros. Por otro lado, para evitar que la basura llegue al Guatanay, debe implementarse inmediatamente el Plan Integral de Gestión de los Residuos Sólidos para la ciudad del Cusco, complementada con la construcción de una infraestructura adecuada para la disposición final. El problema de la contaminación del río Guatanay no solo es un problema que involucra a instituciones públicas, privadas u organismos no gubernamentales, es también un problema que nos involucra a todos los que vivimos en este valle. Ya es hora de unir esfuerzos
y juntar ideas para iniciar el proceso de descontaminación y recuperación de nuestro río, para que en el futuro nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos puedan recorrer sus orillas, apreciando lo hermoso del paisaje, como lo hicieron nuestros antepasados y como no pudimos hacerlo nosotros.